Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos mis hermanos a este día, fiesta de la transfiguración del Señor. Día en el que el Señor ante sus 3 discípulos más cercanos se manifiesta la gloria para que tengan una vislumbre de lo que va a ser el día del Señor y su resurrección. Presentamos al Señor las intenciones por las que se pide en este momento por los difuntos Rafael Peguero Soto, Lorgie María Castillo de Rivera, María Isabel Fabián de Albert, Andri Fabiana Martínez, Plácido Isiano Hidalgo, Ángela Grullón, Maximina Polanco y Janet Irandi Ávalo. También se presenta la salud de Lucy Cuello y también por un matrimonio con una situación difícil para que el Señor arroje su luz ahí. Presentemos al Señor nuestras intenciones y también con ello nuestros pecados. Presentémonos humildes ante el Señor, reconociendo ante Dios y los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos. Concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado para llegar a ser coherederos de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dispongámonos ahora a escuchar atentamente la palabra. Lectura del profeta Daniel. Miré y vi que colocaban unos tronos. Un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Yo vi en una visión nocturna venir una especie de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano venerable y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su poder es eterno, no cesará, su reino no acabará. Palabra de Dios. Le alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube los rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra
encumbrado sobre todos los dioses. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, cuando os dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos fundamentamos en invenciones fantásticas, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Él recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando la sublime gloria le trajo aquella voz: Este es mi Hijo amado, en el que yo me he complacido. Esta voz, traída del cielo, la oímos nosotros estando con Él en la montaña sagrada. Esto nos confirma la palabra de los profetas, y hacéis muy bien en prestarle atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero nazca en vuestros corazones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decir. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchen. De modo que al instante, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Este es un día grande porque es una especie, así como las películas de cine tienen unos trailers para ver más o menos de qué va a ser la película. Estos son como unos trailers de lo que va a ser la gloria del Señor, el brillo de la gloria, la resurrección, la gloria del Señor, del que se hizo hombre para que nosotros nos hiciésemos Dios. Y aquí comenzamos con la lectura del profeta Daniel, la misteriosa profecía en género apocalíptico. Está presentado en una situación donde se presenta el famoso Hijo de Hombre. Se presenta primero al anciano, con una barba, sentado, con un montón de querubines que le sirven. Estamos hablando de Dios Padre en su trono. Y aquí estamos presentando, además de ello, una especie de visión de una especie de hombre de entre las nubes del cielo, y avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia, y se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron, y su poder es eterno, no cesará y su reino no acabará. Ese es un hombre que es Dios también, porque está en la esfera, aquí estamos hablando, hay que decodificar el esquema de lo que se llama el lenguaje apocalíptico. Un hijo de hombre significa él es miembro de la raza humana, pero también es divino, porque está entre las nubes. Quiere decir que tiene una dimensión de gloria y una dimensión de humanidad. Y aquí está insinuándose que comparte la naturaleza humana y la naturaleza divina. Caramba,
Pocas cosas pueden ser tan precisas como un hijo de hombre, es decir, un hombre que es también Dios, que viene y que a él se le da el poder por toda la eternidad de un reino que no acabará jamás. ¿Quién puede evitar decir que aquí se está hablando de Jesucristo? Por eso la profecía famosa, misteriosa, el Hijo del Hombre, Jesucristo se la va a apropiar. Y constantemente va a estar hablando el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. El Hijo del Hombre aquí, el Hijo del Hombre allá. Y cuando habla de esto, está usando el término propio de la profecía de Daniel 7, en donde se habla de un Hijo de Hombre que iba a tener un reino que no iba a acabar nunca. Fíjense, qué curioso. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. El Hijo del Hombre no ha venido sino a servir, no a ser servido. El Hijo del Hombre ha venido para dar la vida, para que lo maten. O sea, curioso, porque el Hijo del Hombre es una profecía que siempre venía con una especie como de triunfalismo, y de repente el Hijo del Hombre es uno que no tiene dónde reclinar la cabeza, que vive en la pobreza, que va a ser asesinado. ¿Qué significa esto? Sigue siendo de confusión toda esta realidad del Hijo del Hombre, que comparte nuestra muerte, pero también comparte la gloria de Dios. Y muy apropiado para una fiesta como esta, hablar del Dios que se hace hombre y se transfigura en lo que es hombre, para que nosotros sepamos de dónde viene y a dónde va, y con ello a dónde vamos nosotros también. Y bueno, voy a pasar primero al Evangelio, porque el testimonio de Pedro es solamente el testimonio de lo que vio en el Evangelio, de lo que ocurrió allí. En el Evangelio, Jesús se trae a los tres, vamos a decir, los más cercanos suyos, los canchanchanes suyos, los amigos suyos, los más cercanos, y los quiere traer. No se crean que son necesariamente los más santos que hay ahí. Les recuerdo que cada uno tiene sus bemoles. Por ejemplo, Santiago y Juan, que quieren sentarse a la derecha y a la izquierda, no quieren guayar la yuca, no quieren todavía, no dicen, te acompañamos en la cruz para acompañarte en la resurrección. No, directamente para la gloria de sentarse a la derecha. Y por eso Jesús los remite al cáliz que tienen que beber también ellos si quieren participar de la resurrección. Constantemente que está corrigiendo esas ínfulas de estar en la gloria. Y Pedro, que sobre todo, ya lo vimos hace poco, que Pedro le dice a él que no te pase esto. ¿Qué cosa? La muerte. Óigame, me encantó lo de la resurrección, pero con la muerte. Y apártate de mi vista, Satanás, le dice Jesús. O sea que los tres que saca son tres que quieren la gloria, pero no entienden cuál es el camino de la gloria. Y el camino de la gloria vamos a tener que escucharlo. Y el Padre le dice, escúchenlo a él. Escúchenlo, mírenlo, síganle las huellas. ¿Y cuáles son las huellas? Jerusalén y la muerte en cruz. O sea que todavía la gloria está muy bien, pero el camino es tortuoso. Como también es tortuoso nuestro camino a la gloria, si no caminamos hacia una muerte a nuestros pecados y una muerte crucificando nuestras pasiones y un morir en Cristo Jesús. Bien, el episodio no lo conocemos nosotros. Aparecen en medio del deslumbre que aparece allí, la gloria de Dios aparece un día, el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? La muerte y la resurrección. Y aparecen nada más y nada menos que Elías y Moisés. ¿Qué significan esos dos personajes? Estos dos personajes significan el binomio propio de la religión de Israel. Cuando uno hablaba de Israel es la ley y los profetas. Y constantemente ustedes van a ver ese binomio en la parábola de Lázaro y el rico. Tienen la ley y los profetas, que le escuchen. La ley y los profetas significa la religión de Israel. La ley y los profetas. La ley para cumplir la voluntad de Dios y los profetas para enderezar el camino cuando el camino de la ley se ha desviado. Y aquí están los dos personajes típicos que representan a la ley y los profetas. Moisés es la ley, a él se le entrega la ley y es por esto el representante de lo que es la ley. La ley nos fue dada por Moisés, en cambio la gracia por Jesucristo. Nos dice el prólogo del Evangelio de San Juan. La ley nos es dada por Moisés, él es el representante de la ley. Y Elías es el prototipo de los profetas, el primero de los profetas. Y cuando se habla de Elías, se va a hablar siempre del profetismo. Llama a Elías desde el momento que está muriendo Jesús. El profeta siempre llama finalmente a Elías, a uno que tiene que venir. Y por eso entonces vemos nosotros que Elías y Moisés representan la religión de Israel que se postra ante la gloria del misterio pascual de la muerte y la resurrección de Cristo. Fíjense qué panorama se tiraron, qué
ambiente y qué escenario se tiran Santiago, Pedro y Juan. Santiago y Pedro y Juan ven aquí la gloria de Dios y Israel postrado ante la gloria de Dios. Ellos que vienen de Israel ven ahora cómo su Señor, el Señor que los ha llevado a la montaña, de repente es el Señor de señores, es el Hijo del Hombre, es el Dios y hombre verdadero. Y por eso aquí viene la sorpresa. Están estupefactos y no saben ni lo que van a decir. Y por eso se hace mucha broma con eso de hagamos 3 chozas. Todavía hoy día, entre los que conocemos un poco la Biblia, cuando alguien quiere estar cómodamente, dice, hagamos 3 chozas. ¿Por qué? Porque uno quiere que las cosas se queden como están, que no se mueva esto. Yo te preparo 3 chozas y aquí nos quedamos tranquilos. Y sin embargo, con eso lo que querían era quedarse en el esplendor y en el gozo que produce contemplar la gloria. Sin embargo, no saben lo que dice. Todavía va a desaparecer esa gloria y todavía el Hijo del Hombre va a aparecer como el varón de dolores, como el siervo de Yahvé, el que va a dar la vida, y que después de desfigurado y después de machacado como un cordero llevado al matadero, es después de esto que el Señor lo va a levantar. Y es después de esto que nosotros veremos la gloria suya. Y es después de esto que se le aparecerá lo suyo, les ayudará a dar testimonio para que cuando den testimonio sean capaces también de participar de esa gloria. Y Pedro aquí da testimonio de ello. La belleza aquí de la carta de Pedro es que Pedro está diciendo aquí, sí, nosotros lo vimos. Y vimos esa voz que dijo, a él escúchenlo, ese es mi Hijo amado. Estamos hablando de que aquí tiene la divinidad, pero es el hombre divino, el hombre Dios, Dios hecho hombre, y hombre que es Dios. Y por eso nos invita a nosotros a seguirlo ahora. A seguirlo significa escuchar su palabra, porque escúchenlo, no es solamente grábenlo bien y ustedes pónganse el iPod y sigan escuchándolo, todo lo que él dijo. El escuchar aquí viene del verbo shama en hebreo, que significa doble acción. El que escucha es escuchar y poner en práctica aquello que se ha escuchado. Eso es escuchar. El que oye una cosa, eso es oír, pero no la pone en práctica, ese no ha hecho el shama. El Shema Israel, escucha Israel. Escucha Israel cuando se le presentan los mandamientos. No solamente léetelo bien, apréndetelo de memoria, recítamelo bien, sino cúmplelos. Eso es Shema. Y por eso el verbo Shema es un verbo que obliga a poner en práctica todo aquello que se dice hacia el oído. Y por eso el Padre le dice a los 3 discípulos y con ellos también a toda la humanidad, le dice escúchenlo. Como también lo dice de otra manera María en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Ese es escúchenlo. La palabra Shama se usa mucho en el Evangelio, pero en el Evangelio se usa con 2 verbos. Por ejemplo, Mateo 7, que dice, todo el que escucha la palabra de Dios y la palabra mía y la pone en práctica, ese se parece al que construye la casa sobre la roca. Ese es el que escucha mi palabra y la pone en práctica. Cuando Jesús estaba diciendo eso, dijo, Shama, basta. Porque ese es el que la escucha y la pone en práctica. Y el que escucha la palabra y no la pone en práctica, ese es el que no llama, el que no escucha, el que no ejecuta el verbo shama, que es escuchar para ejecutar. Jesús espera de esto, por eso muere por nosotros para redimirnos del pecado y podamos escucharle a Él, que significa toda la palabra que venga de su boca, seamos capaces de ejecutarla y ejecutándola tengamos vida. Ese es el camino de la vida. Creer en el Hijo del Hombre, escuchar su palabra y ponerla en práctica. Todo el que dice Santiago, que no se engañen a ustedes mismos, siendo tan solo oidores de la ley, sino escuchándola y poniéndola en práctica. Y por eso se nos va a exigir en todas las teologías del Nuevo Testamento, estará siempre exigiéndosenos a nosotros que en la práctica, en la vida cotidiana, en nuestras acciones, sean verdaderamente acciones materiales, acciones que ejecuten. La gracia y la justicia de Dios en el ser humano está en su cuerpo, en lo que Él hace, no solamente en el corazón, en sus buenos deseos, porque es muy peligroso dejar una fe en Cristo que sea solamente teórica o sentimental o simplemente de aceptación. Yo soy pecador, pero seguiré siendo pecador, pero te acepto como mi Salvador. Muy bien. Pero no soy tu Salvador si tú no escuchas mi palabra
y la pones en práctica. Es decir, que la práctica será esencial para que la justicia llegue a su perfección. Escuchando su palabra, nosotros lleguemos a la perfección y por la perfección podamos tener la salvación en esperanza. Por eso es muy importante entenderlo así, porque aquí desde la transfiguración, desde el momento de la gloria de Dios, se nos está invitando a nosotros a estar atentos a su palabra. La transfiguración es el ideal del cristiano. El momento de la transfiguración nos inspira. Pablo seguramente también pensando en ese momento decía, los sufrimientos de esta vida no son nada comparados con la gloria que tiene Cristo reservada para los que le aman. Eso es, ese es el espíritu de la transfiguración. Estimular a la persona para poder hacer presente ya en el diario vivir la esperanza de la gloria, para que uno pueda ejecutar con más alegría la práctica cristiana que Dios espera de nosotros. Y si no es así, entonces, lo bello es tratar de hacer presente esa esperanza. Y cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos rememorando otra vez la esperanza de la resurrección, la muerte y la resurrección de Cristo. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. La gloria del Señor desciende sobre este altar y se manifiestan los vislumbres de la gloria. Desde el altar podemos ver el Apocalipsis, los santos orando por nosotros y el Cordero degollado de pie con la plenitud del poder, también dándole fuerza a todos los que quieran seguir su palabra, ayudándolos para blanquear sus vestiduras con la sangre del Cordero. En medio de la tribulación y en medio de cualquier dificultad, ser capaces de mantener la fidelidad. Ese es el maná, este es el alimento verdadero que nos da la vida, porque comiéndolo recibimos la fuerza para ser fieles a Él. ¡Qué belleza! En este desierto de la vida tenemos un maná celestial, que es la Eucaristía misma, que se nos ofrece para esperar aquello que nosotros un día gozaremos en la eternidad. Hay una publicidad muy simpática. Yo la he buscado en YouTube, no la he encontrado nunca más, pero era muy, muy simpática, de un producto que se vendía en Italia, que era como una ensalada que tenía alcachofas, tenía aceituna, era como la vinagreta, muy agradable. Y entonces hay un anuncio muy cómico de 3 italianos que se perdieron en la selva y estaban perdidos. ¡Oh Dios, perdidos! Y los 3 se pusieron la cabeza, están así, los 3, cada uno con la cabeza pegada, y decir, piensen en algo bueno, porque estamos perdidos. Y entonces comenzaron a pensar en el producto. Y comenzó uno a decir, ¡ay, las aceitunas! Y el otro, ¡ay, las alcachofas! Y cada uno pensando en lo que tenía el producto. Finalmente 2 cabezas se van, ¡buah, buah! Y se queda uno solo ahí, y no sé cuánto. Y les dice el otro, ven, hay un helicóptero atrás, nos han rescatado. Y le dice, ahora, a la hora de la comida. Es una forma cómica, pero para decir que actualizaron tanto que él sentía que ya estaba ahí, ya estaba comiendo. Y esa es la belleza, en teoría, de lo que sería la realidad de actualizar ya lo que uno está esperando, de tal manera que cuando uno está comiendo y diciendo ya estoy comiendo cielo, ya estoy en el cielo, cuando estoy comiendo verdaderamente el pan de vida que me prometió Jesús, para que todo aquel que lo coma no muera jamás. Que el Señor nos ayude y nos ayude a transfigurarnos, a ir transformando este cuerpo de muerte en cuerpo de gloria, para ir de gloria en gloria, respondiendo a la llamada y a la esperanza a la que todos hemos sido llamados para vivir en la eternidad. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a presentar al Señor con confianza todas nuestras intenciones y las intenciones de la iglesia. Oremos a Dios Padre, que en Jesucristo, su Hijo, nos ha revelado su amor y benevolencia con nosotros, por la Iglesia, para que en expresión del apóstol sea en medio del mundo como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que despunte el gran día de Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los que buscan el rostro de Dios, para que puedan encontrarlo en el rostro del hombre, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los que intentan transformar este mundo, para que sus esfuerzos alumbren el mundo nuevo que Cristo nos presagia en su transfiguración, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por nosotros aquí se nos anticipa la gloria de Cristo, para que prestando atención a su palabra sepamos irradiar
irradiarle a los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por el alma de Rafael, Lorgia, María, Marisabel, Andri, Fabiana, Plácido, Ángela, Maximina y Yanes, para que el Señor los acoja en su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por la salud de Liusic y de todos los enfermos, para que reciban la cercanía del Hijo del Hombre y experimenten su salud, roguemos al Señor. Te rogamos. Por el matrimonio que vive dificultades, por todos los matrimonios que viven con las carencias, para que experimenten la riqueza de la gracia de Cristo en su vida, roguemos al Señor. Te rogamos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Mira que estupendo buscar mi alegría, el amor entre los hermanos. Mira que estupendo buscar mi alegría, el amor entre los hermanos. Fruto de la hombre que recibe. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu unigénito y límpianos de las manchas del pecado con el resplandor de su luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro. Porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres, de un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la iglesia lo que brilló admirablemente en él mismo su cabeza. Por eso, con todos los ángeles te alabamos por siempre en la iglesia, aclamándote sin cesar. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión tomó el pan,
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos Rafael, Lorgia María, María Isabel, Andri Fabiana, Plácido, Ángela, Maximina, Janet y todos cuantos han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así, junto a María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la bella oración que el Maestro mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Jesús, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos Danos la la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús. Él es el Señor. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual según la fórmula de San Alfonso. Cerremos los ojos y hagamos la oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén.
Gracias, Señor, por este día en el que mostraste a tus discípulos cercanos la gloria que a todos tienes reservada. Permítenos vivir de esa fe para que podamos en este día y en este tiempo vivir aquello que nos depara después la salvación. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido nos transforme en imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en tu gloriosa transfiguración. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muchas felicidades en este día. Hoy es una especie de pequeño domingo dentro de la semana. Viernes es, pero es un gran día con el que celebramos ese día glorioso que estamos todos los que creemos deseosos de contemplar. El Señor esté con ustedes Y con tu y espíritu. que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.